Amigos, amigas, colegas de responsabilidad social, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plática en la cual voy a tratar un poco de dar mi opinión sobre qué tanto la responsabilidad social ha sido impulsada o golpeada por la pandemia. Primero que nada, mil gracias pues a Felipe Cajiga y a todo su equipo por invitarme a este nuevo Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social. Es de verdad un honor estar aquí el día de hoy. Entonces, sin preámbulo y para respetar el tiempo de todos, empezaremos platicando de qué tanto la pandemia ha golpeado la responsabilidad social. Y la verdad es que pues creo que sí, hemos tomado varios golpes. La crisis económica ha sido especialmente pues, fuerte en América Latina. Eh, Creo que la contracción de las economías ha sido como casi del 8%. Casi 3 millones de empresas pues, han desaparecido en el 2020. ¿Y qué nos trae esto? Nos trae que la desigualdad económica pues, ha crecido desde la educación, las oportunidades laborales para los jóvenes, el tema de la informalidad, que entonces pues obviamente ha incrementado y además los mismos altos niveles de informalidad hacen que sea pues todavía más complicado, ¿no? Actuar frente a una crisis así. La falta de entonces protección social, protección médica para los más pobres, el acceso a las medicinas, a los hospitales ante el COVID, pues ha sido demasiado bajo para esta población. De igual forma, considero que la desigualdad en las condiciones de trabajo ha sido bastante obvia desde el espacio que tenemos para trabajar cada uno en nuestras casas, ¿no? La vivienda con la cual contamos, si tenemos servicios de luz, de internet, ha hecho toda la diferencia en cuanto a la productividad, porque finalmente pues no podemos seguir operando igual que en nuestra oficina si no tenemos este tipo de servicios, pero también la participación de las empresas. Para mí la participación de las empresas ha participado en la desigualdad en las condiciones de trabajo, porque tenemos por una parte empresas que de inmediato propusieron a sus colaboradores llevar computadoras, pantallas, sillas, escritorios, y otras que pues nada de eso, ¿no? Y entonces incluso las personas tuvieron que invertir con su dinero propio para poder crearse un espacio de trabajo. Eh, las condiciones de trabajo pues también no son las mismas según la relación que se estableció entre la empresa y la familia. Al final podemos hablar de mil condiciones distintas, si tenemos a una persona enferma en casa, si tenemos hijos en casa, etcétera, etcétera. Y qué tanto las empresas participaron con cierta flexibilidad de horarios. Eh, Todo eso participó para mí, desde mi opinión, en esa desigualdad de condiciones de trabajo. También esto nos lleva a la misma igualdad de género, que ya lo estábamos hablando, ya era un tema al centro de la agenda, pero registramos un descenso, un bajón, ¿no? La repartición de las tareas domésticas, el rol de las mujeres en la economía informal, o sea, son muchos asuntos que hicieron pues que al final muchas mujeres padecieron todavía más que los hombres de esta pandemia. Hay que aclarar que obviamente reconozco que también en muchas familias hizo que los hombres se dieran cuenta de muchas de las tareas domésticas, ¿no? Pero pues desgraciadamente tal vez sea una minoría. En junio, las Naciones Unidas en un reporte informaron del retroceso en el logro de los ODS. Entonces, pues a ver cómo nos vamos para el 2021, pero sí, esto es algo que me llamó pues mucho la atención. Creo que se generó mucha inquietud, muchísima inquietud por parte de las empresas y entonces pararon muchos de los proyectos y de las iniciativas que tenían. Y finalmente, para no mencionar otras consecuencias de la pandemia sobre la responsabilidad social, el caso Danone.
que si bien es un caso que no está directamente relacionado con la pandemia, pues acaba de ocurrir durante la pandemia. Pero los rasgos de este caso es que se generó un debate emocional sumamente fuerte. Y pues sí, en tiempos de pandemia, el acceso a la información, el acceso también a la desinformación es sumamente fuerte, y entonces los mensajes, desde mi opinión, se replican a veces sin pensamiento crítico. O sea, se trata de una opinión pública, de ese debate emocional donde hablamos de los malos versus los buenos. Los malos son los inversionistas, los capitalistas, versus los buenos, que son más como los defensores de la responsabilidad social. Y entonces se crea un debate donde solo hay como blanco y negro, un debate tal vez no tan informado, y que pienso, pues le ha restado finalmente pues a la reputación y a la credibilidad de la responsabilidad social. Estamos hablando de Danone, de una empresa multinacional, donde obviamente cuando se definió la misión de Emmanuel Faber, cuando se definió qué es lo que se iba a llevar a cabo, hubo un voto de unanimidad de la Asamblea General, ¿no? de la empresa. Entonces, cuando hoy se habla de una contradicción entre rentabilidad y sostenibilidad, la misión fue aprobada en un inicio por todos los miembros del Consejo. Entonces, más bien pienso que es una oportunidad como de recordar la importancia de la relación de la empresa con todos sus grupos de interés. Los directivos obviamente pues no pueden llevar a cabo proyectos en los cuales no se identifiquen cada uno de sus grupos de interés. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la creación de valor compartido, pues compartido entre quién? Pues compartido entre la empresa y sus grupos de interés, pero quiere decir entonces también compartido con los accionistas. Son parte integrante. Entonces, en este caso, donde de repente la competencia tiene mejores resultados que Danone, pues business is business. Y entonces, más bien ahí la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu vulnerabilidad? ¿En qué trabajaste? Pues no tan bien que los demás. Y creo que ahí está mucho el tema pues de la gestión. En Responsable siempre decimos que la responsabilidad social es hacer lo mismo pero de forma diferente. Y hacer las cosas de forma diferente pues implica gestión del cambio. Es algo que es peligroso, que es pues difícil llevar a cabo, porque pues desarrollar una nueva forma de hacer las cosas implica también pruebas y errores, ¿no? Pero sabemos todos por la pandemia de que sí es difícil adaptarse, pero no es imposible. Y entonces, desde mi opinión, pues Danone hizo un gran recorrido, ha sido pues en muchos casos pues ejemplo, ¿no? Inspirador para su sector y para muchos otros sectores. Ha evolucionado mucho. Nada más que business is business, y que la gestión del cambio ha sido complicado, y finalmente pues uno de los grupos de interés pues sumamente importantes, que son los accionistas, pues considero que esta gestión del cambio hubiera podido hacerse mejor. Pero bueno, en fin, el punto es que ese debate emocional llenó las redes sociales, y que entonces las personas que estaban en contra de la responsabilidad social casi dijeron, ah, pues ya ven, ¿para qué? Y las personas a favor de la responsabilidad social dijeron, no, pues, o sea, ¿cómo puede ser? Ya se acabó un ejemplo, eso es terrible, pero pues también esta actitud es como dar como un ejemplo, poner de relieve un ejemplo, como si la responsabilidad social hubiera sido rechazada por los accionistas, cuando no es esto. Nada más pone al centro que la responsabilidad social tiene que ser parte integrante del negocio y participar en la obtención de buenos resultados. Y cuando no es así, pues para preservar los empleos en algún momento, pues hay que tomar decisiones importantes. Entonces ahora, eh, pues también la pandemia creo que ha sido muy benéfica para el tema de la responsabilidad social, y sí la ha impulsado. Empezando con el tema de la resiliencia, creo que nos ha demostrado que las empresas con mayor responsabilidad social pues son más resilientes. Podemos hablar de la importancia de las redes de contacto, la fuerza, la confianza, la fidelidad que puede existir en la relación con los grupos de interés, ¿no? Y, y pues
si hablamos, por ejemplo, de la relación con los colaboradores, o sea, en específico, creo que no es forzosamente pues las empresas que contaban con un reconocimiento, un distintivo, que fueron las menos afectadas, ¿no? Sino que finalmente en una pyme cobra mucho mayor importancia, pues que realmente los colaboradores se pongan la camiseta porque están muy convencidos de la empresa, de sus valores, porque los valores son vividos, a cuando nada más se le cuelga una medalla a la empresa, al dueño, y que atrás pues no hay muchos valores tan vividos, ¿no? Entonces, sí, las empresas con mayor responsabilidad social vivida pues salieron mejor de esta crisis. Se puso al centro la resiliencia personal también, ¿no? Del cuidado del estado físico, emocional, mental. Las empresas se volvieron más humanas. Los líderes, en términos de management, los líderes pues tuvieron que pues finalmente aprender a mantener motivados y productivos sus equipos a distancia. Para muchos no fue fácil, o sea, para decir para todos, ¿no? Para todos no fue fácil, pero ahí sí se enseñaron pues creo que los verdaderos o los mejores líderes. Se creó confianza, ¿no? O sea, se creó una mayor confianza recíproca desde la empresa hacia los colaboradores y viceversa. Y creo que de forma general, las empresas con mayor responsabilidad social, pues finalmente supieron atender esta petición de ya no me digas, compruébamelo. Ahí sí fue como más comprobado y entonces les sirvió para poder enfrentar esta adversidad. Después, pues muchas empresas supieron reaccionar muy rápido y lograron cambiar muy rápidamente pues, sus procesos desde la implementación del home office, la digitalización. Empresas pues pudieron sacar vacunas en un año cuando no lo habían hecho en 15, 20 años. O sea, son ejemplos de adaptabilidad. O también estas empresas que empezaron a fabricar gel, ¿no? Como Heineken con el alcohol extraído de la cerveza cero, como LVMH con sus plantas de perfumes que empezaron a producir geles también. En fin, toda esa adaptabilidad, creo que esa creatividad es para mí la base de la responsabilidad social. O sea, justamente es saber reinventarse para tener un impacto pues, más positivo en lo social, en lo ambiental, pero también en lo económico. Luego las empresas siguen teniendo objetivos ambiciosos en sustentabilidad, o sea, no es que lo hayan abandonado, creo que sí hubo un freno el año pasado, o sea, hubo mucho miedo, pero se retomó. Y entonces esos objetivos están todavía más al centro de la estrategia de las empresas porque entendieron que realmente podían llegar más lejos siendo reconocidos como socialmente responsables, pero también realmente siendo socialmente responsables, que en términos de medición de indicadores pues les iba a aportar bastante. También la temática de la inclusión, de la diversidad fue puesta todavía más al centro de las conversaciones, el tema de las mujeres, pero también el tema de la no discriminación con todo el escándalo alrededor de Black Lives Matter. Los bancos, los inversionistas que siguen considerando cada vez más los factores ESG, eso por ejemplo con la carta del CEO de BlackRock, o sea, a pesar de estar en una pandemia, una recesión económica, los factores ESG pues, siguen al centro de muchas conversaciones económicas. Conclusión, para mí la pandemia justamente refuerza que la responsabilidad social implica seriedad en el compromiso, ¿no? Es un tema de disciplina auténtica, incluso implica incrementar las competencias, o sea, que las personas a cargo del tema de responsabilidad social pues tengan competencias en muchas aristas, que sean capaces de generar diálogo, de generar alianzas, pero también de participar, de entender y participar en el desempeño global de la empresa desde el punto de vista
sí social y ambiental, pero también económico, participar en la rentabilidad de la empresa y que entonces que todas las acciones que se lleven a cabo realmente sean estratégicas y que incluso que se vuelva una ventaja competitiva todo este desempeño global de la empresa, que sea medible, obviamente, el tema de la medición, no solo para los inversionistas, sino también para los clientes, para los colaboradores e incluso pues, para todos los demás grupos de interés. Les dejo por aquí y pueden escanear para tener acceso al informe total del estudio que nosotros realizamos en Responsable, Panorama de la Responsabilidad Social en México 2019, en el cual algunos de los datos participaron más de 3,000 personas y más de 1,500 empresas. Cuando preguntamos a la gente qué tan de acuerdo están con la frase la responsabilidad social debe de ser rentable, pues las personas que, o sea, si se fijan, tanto las personas que trabajan en empresas grandes como en MIPYMES, pues sí estuvieron bastante de acuerdo, ¿no? Con promedios casi del 8 de una calificación máxima de 10. Y cuando les preguntamos si estaban de acuerdo en que los inversionistas y accionistas apostaran cada vez más a empresas cuyo desempeño social y ambiental sea arriba del promedio, entonces pues también obtuvimos calificaciones muy positivas. Entonces, aunque esto fue a finales del 2019, creo que nos enseña que hay tendencias sumamente positivas y hay un reconocimiento de que los inversionistas sí están cada vez más conscientes y que sus decisiones no serán tomadas a la ligera y solo desde un enfoque económico, sino que realmente pues, consideran factores sociales y ambientales también. Ahora, ¿cuál es nuestro call to action? Nuestra percepción desde responsable es que primero, cuando nos dicen es que las empresas bajaron sus presupuestos para consultoría en responsabilidad social, sí, muchas, pero la verdad es que nosotros no registramos una disminución en nuestros proyectos y al contrario, tengo que confesar que fue el mejor año de nuestra historia como despacho de asesoría en responsabilidad social. ¿Y por qué es eso? Porque los proyectos que nos pidieron fueron más estratégicos, fueron relacionados más con la generación de oportunidades y de gestión de riesgos. Entonces, para eso sí había dinero. Entonces, creo que vamos hacia realmente una inversión inteligente, si me permiten, en responsabilidad social, estratégica. Y entonces, dentro de este tema de estrategia, está sí el desarrollo, o sea, implica el desarrollo de estrategias en responsabilidad social para los próximos años, ya con este cambio de paradigma que representó y sigue representando la pandemia. El tema del acercamiento y del diálogo con los grupos de interés, y eso mucho como para volver a priorizar las acciones de responsabilidad social, porque claro, las expectativas ya con la pandemia cambiaron, no están esperando lo mismo de las empresas y entonces las materialidades pues se tienen que actualizar. Y finalmente también nos contactaron mucho para compararse con su sector, para poder brindar una respuesta óptima ante la crisis. Y entonces hicimos muchos benchmarks de qué está haciendo tu competencia, qué están haciendo las empresas líderes ante la pandemia para poder entonces brindar recomendaciones a nuestros clientes. Entonces, esto es nuestra como percepción del mercado, pensé que les podía interesar. Y finalmente, es importante y como call to action que puedan convencer a los accionistas y al top management de la necesidad de la responsabilidad social. Y ahí les dejo con un código QRL el acceso a un artículo que escribí en El Economista de cómo, o sea, justamente cómo convencer o la importancia de convencer. 2, necesitamos seguir ajustando el perímetro, el alcance, la definición de los impactos de una empresa en su entorno. O sea, benchmarks, materialidades, necesitamos como volver a reubicarnos, ¿no? en este nuevo mundo.
Y finalmente, robustecer las prácticas de responsabilidad social a través de la implementación justamente de metodologías que ya existen, que ya están comprobadas y que entonces le den mucha credibilidad a lo que estamos haciendo. Esto es lo que les aconsejo pues, desde responsable como despacho de asesoría, que con toda la experiencia, la trayectoria que tenemos asesorando tanto a empresas grandes como a pymes de la cadena de valor. Muchísimas gracias por su atención. Con muchísimo gusto, pues quedamos en comunicación. Ahí les dejo un código QR para que me encuentren en LinkedIn. Por ahí me pueden contactar, hacer las preguntas, observaciones, retroalimentaciones que quieran. Y no duden también en consultar nuestra página web para más información. Muchísimas gracias y pues lindo día.